Bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos para esta sesión número 3 virtual del curso de Laboratorio de Química 2. Hoy, como de costumbre, estaremos revisando la plataforma, estaremos revisando el manual y también los videos para que podamos eh, eh, tener una buena preparación y una buena idea de qué se trata lo que vamos a realizar la próxima semana en el laboratorio, discutir algunos aspectos teóricos y comentar un poco el procedimiento detallado en el video. ¿Sí? Entonces voy a proceder a compartir por acá pantalla. Bien, estamos iniciando con la proyección de la pantalla. Y bueno, estaremos ubicándonos como nos corresponde acá en el área de trabajo de nuestro curso de laboratorio. Y en esta ocasión nos vamos a dirigir a la pestaña de sesión 3. ¿Ok? Y ahí lo que podemos encontrar es que em, para esta sesión se ha dado el título Equilibrio químico y volumetría ácido base. Como siempre, los objetivos de aprendizaje generales. Número uno, comprobar experimentalmente el principio de Le Chatelier y el fenómeno del equilibrio químico con ion común. Y número dos, interpretar los cambios de color de los indicadores ácido-base según la acidez del medio. Los documentos de estudio, como de costumbre, recuerden que todo esto siempre aparece en cada una de las pestañitas de sesión. Y pues por acá tenemos los videos correspondientes a, a las prácticas. ¿Sí? Mm, y aquí encontrarán el espacio para entregar el tercer reporte. Aquí están las aperturas y clausuras, las fechas correspondientes a apertura y clausura de la actividad. Muy bien. Entonces, nos va a suceder algo similar a cuando estuvimos hablando del experimento de cinética. Cuando vimos el experimento de cinética, resultó que em, no teníamos, o en la teoría, en el curso de teoría, no se había visto aún eh, el- los principios de cinética, ¿verdad? O sea, estábamos hablando en el laboratorio de algo que no había habido tutoría de teoría aún. Ujú. En esta ocasión, eh, como les digo, eh, vamos a estar parecidos porque esos experimentos de los que vamos a estar conversando acá están prácticamente basados en los capítulos em, 15 y 16 del libro. Y mm, no hemos llegado ahí en el curso de teoría. Ujú. Entonces, tal vez pueda que sea un poquito más complejo ver el aspecto teórico
Trataremos pues de explicarlo lo más sencillo posible, ujú, ya que no tenemos mucho contexto. Em, Aquí ya estoy proyectando también el manual. Recordarán que habíamos iniciado con la práctica de gases y con fuerzas intermoleculares. La sesión anterior estuvimos con preparación de disoluciones y con el experimento de velocidad de reacción. Y entonces en esta ocasión nos toca el capítulo 14 sobre equilibrio químico y el, la práctica 15 que es sobre volumetría ácido-base. Bien, acá dice que sería entonces la página 131. Vamos a ubicarnos por acá para entonces poder comentar la nota teórica que tiene este experimento. Muy bien, estamos por aquí entonces. Sí, disculpen chicos, estoy aquí en la interrupción. Ya vamos a ubicarnos nuevamente con el manual. Ya estamos por aquí.
Perdón. Ok. Entonces, en la práctica 14 tenemos el título Equilibrio químico y principio de Le Chatelier. Am, en los objetivos tenemos estudiar los conceptos básicos relacionados con reacciones reversibles y equilibrio químico. Luego aplicar el principio de Le Chatelier a través de cambios de color de la reacción entre tiocianato de sodio y cloruro de hierro 3. Y reconocer el efecto de la temperatura sobre las reacciones en el equilibrio. Bien. Am, materiales. Realmente tenemos por acá, no hay nada extraordinario, ¿sí? Y dentro de los reactivos, pues vamos a tener cuatro reactivos en este caso. El tiocianato de potasio, el cloruro de hierro, el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico. ¿Sí? Bien, entonces, ¿de qué se trata esta experiencia o qué es lo que sigue en el curso de teoría? ¿Verdad? Qué es lo que continúa? Entonces, seguimos agregando aspectos interesantes a las reacciones químicas. Ya la semana pasada em, habíamos agregado un aspecto a las reacciones que es el aspecto de la velocidad. Y en este caso, para este capítulo, qué es lo extra que le vamos a agregar al estudio de las reacciones químicas que no hemos hablado antes ni en química uno ni en ninguna otra parte previa en química 2? Bueno, lo que tenemos que adicionar es que algunas reacciones químicas son reversibles. ¿A qué se refiere eso? Que en algún punto, al inicio solamente tenemos los reactivos, en este caso siguen siendo los reactivos los considerados, los escritos al lado izquierdo de la reacción y empiezan a formar los productos, pero en algún punto, los productos reaccionan con ellos mismos para regresarse y formar los reactivos, ¿sí? Em, entonces, se pueden ver como que son dos reacciones separadas que están ocurriendo al mismo tiempo en direcciones contrarias. Cada una de ellas tiene una velocidad distinta al inicio. Ujú. Pero em, en algún punto, si recordamos la parte de cinética, la velocidad de la reacción directa, llamémosla que va de izquierda a derecha, la directa va a tener una velocidad alta porque la concentración de los reactivos es alta. Y poco a poco esa velocidad va a ir disminuyendo. Eh, por otra parte, al inicio, la reacción inversa, o sea, la que inicia con los productos y se regresa a los reactivos, su velocidad es cero al inicio, no existe. Pero conforme la reacción va progresando y van habiendo más productos, la velocidad de la reacción inversa va incrementándose. Pero eh, en algún momento, las dos velocidades
la que forma los reactivos y la viceversa, comienzan a igualarse. Y cuando las velocidades con las que los reactivos se están consumiendo es igual a la velocidad con la que los productos se están consumiendo, se dice que se ha llegado a un equilibrio químico, ¿sí? Y en este punto las concentraciones no cambian. O sea, en ese punto tenemos A, B, C y D como sustancias presentes en el recipiente de reacción. Y en el equilibrio, las concentraciones ya no cambian, ¿sí? Entonces pareciera que la reacción se detuvo, pero no es exactamente que la reacción se terminó, sino que las velocidades directa e inversa son la misma. Entonces, eh, viéndolo desde un punto de vista global, sí, no hay un cambio. Ujú. Pero más estrictamente, mm, las velocidades están igualadas, la reacción sigue ocurriendo, pero como ocurren a la misma velocidad, da la impresión de que em, no hay no hay un movimiento neto, ¿sí? Bien, entonces este es el concepto de equilibrio. Normalmente utilizamos una flecha con cabeza doble, ¿sí? Como esta que se ha colocado aquí en el centro, para representar eh, cuando una reacción es reversible. No todas las reacciones son reversibles, ¿verdad? Eh, entonces, por eso es que hasta este punto del estudio de la química no habíamos hablado de esta condición, pero para hablar ya más profundamente o de casos más completos que cubren otros casos, pues sí debemos tomar en cuenta que existe una reversibilidad en algunos procesos químicos. Bien, eh, esta reacción en general, ¿verdad? Que se ha representado aquí, tiene dos reactivos y dos productos. Y los coeficientes que equilibran la reacción son las letras minúsculas. Entonces, para describir el equilibrio o para poder dar una idea de cuál es el valor de equilibrio que tiene una determinada reacción, los químicos desarrollaron una expresión eh, para un valor que le llaman constante del equilibrio. Esa constante del equilibrio recibe símbolo K sub C. Ujú. ¿Y en qué consiste? Bueno, en la parte, es un cociente, ¿sí? Es un cociente. Y en la parte inferior de ese cociente vamos a colocar las concentraciones de los reactivos. Estos de aquí son estos mismos, las concentraciones de los reactivos elevados o con un número de potencia igual al coeficiente que estaba equilibrando la reacción. O sea, esta A minúscula que está equilibrando la reacción para el compuesto A viene de exponente de la concentración en la expresión de la constante del equilibrio. Mientras que los productos son los que tenemos por aquí se ponen en la parte superior del cociente. Igualmente, cada concentración va a ir elevada al exponente igual al coeficiente que equilibra la reacción química. ¿Sí? Entonces, usualmente a esta expresión de poner los productos arriba y los reactivos abajo, cada uno elevado al coeficiente que equilibra la reacción, se le conoce también como la ley de acción de masas.
¿sí? Entonces, es un valor que nos permite tener una idea de cómo está distribuido el equilibrio. Em, no importa cuáles sean las concentraciones de los reactivos, al final el equilibrio que se alcanzará será el mismo, ¿sí? Entonces es algo bien interesante. O sea, para una reacción química, no importa cuáles sean las concentraciones de partida que utilicemos, ella cuando empieza a progresar alcanza el mismo valor de equilibrio, no importa si partimos de un lugar distinto. Ujú. Es algo interesante que tiene este parámetro. Ujú. Bien. Estas concentraciones que colocamos aquí son las concentraciones finales. O sea, como dije al inicio, yo solo tengo reactivos. La reacción empieza a progresar, empieza a formar los productos y en algún momento esos productos empiezan a reaccionar para devolverse y formar los reactivos. Cuando estas dos velocidades se igualan, ya las concentraciones veremos que no cambian, que están inalteradas. Entonces, en ese punto, esas son las concentraciones de equilibrio y son las que colocaríamos en este cociente para calcular la concentración del equilibrio. Para cualquier otra combinación de concentraciones, ya sea al inicio de la reacción o en algún momento de la reacción, eh, las concentraciones no serían las de equilibrio, porque las de equilibrio son las finales. Hablemos de que yo tengo unas concentraciones al inicio. Y si yo hago este cociente, este mismo cociente, pero con las concentraciones iniciales, entonces mm, no lo llamamos Kc, sino que lo llamamos Qc. Y en lugar de llamarlo constante del equilibrio, le llamamos cociente de reacción. El tema es que, como ya mencioné, la reacción siempre va a tender a irse para el equilibrio. Ujú. Entonces, si QC no es igual que KC, eh, la reacción va a empezar a progresar hasta que sí se alcance el valor KC. Ujú. Entonces, yo puedo tener tres situaciones a la hora de comparar las concentraciones iniciales o las concentraciones en cualquier momento respecto a las concentraciones finales que voy a tener en una reacción reversible. Si resultara que mis concentraciones iniciales son menores que la constante del equilibrio, entonces la reacción se va a desplazar hacia los productos. Ujú. Entonces, si yo al hacer este análisis veo que el cociente de reacción QC es menor que la constante del equilibrio, para esas concentraciones iniciales la reacción lo que va a hacer es desplazarse hacia la derecha. Yo podría tener el caso contrario, que más bien las concentraciones iniciales me provocan que yo tenga un cociente de reacción superior al valor de Kc. Si es así, la reacción lo que va a tender es hacerse más pequeña para lograr igualar el valor de Kc. Entonces se hace más pequeña si la reacción se desplaza hacia el lado de los reactivos. ¿Sí? Y el tercer caso sería pues que realmente el cociente de reacción y la constante del equilibrio sean lo mismo. Cuando suceda eso es porque el sistema se encuentra en equilibrio. Ujú. Y ya no veríamos ningún cambio ni ningún desplazamiento ni hacia los productos ni hacia los reactivos. Sí.
Dentro de los aspectos que em, eh, hay algunos aspectos que pueden generar que el equilibrio se mueva o que una reacción se altere, ujú, después de haber estado en equilibrio. Entonces, uno de los aspectos claramente sería la concentración. Si yo aumento la concentración de los reactivos o aumento la concentración de los productos, la reacción se va a alterar y va a tratar de hacer los cambios necesarios para otra vez equilibrarse. Otro aspecto que es en realidad importante en las reacciones gaseosas sería em, la variación que hagamos en presión o volumen, ¿sí? Si yo tengo una reacción gaseosa en un recipiente y está en equilibrio, en alguna manera yo le reduzco el volumen a esos gases que están en equilibrio, la reacción se va a alterar y va a hacer los ajustes para otra vez volverse a equilibrar. Y un último aspecto que suele ser importante en cualquier aspecto de la química es la temperatura, ¿sí? Algo interesante es que la semana pasada hablábamos de los catalizadores, ¿verdad? Y vimos que los catalizadores lo que hacían era modificar la velocidad. em, y entonces respecto al equilibrio químico es muy interesante porque los catalizadores en una reacción reversible siguen modificando la velocidad, o sea, siguen haciendo que la reacción sea más rápida que sin catalizador, pero em, el equilibrio queda sin afectación. O sea, ya la reacción química tiene un punto natural de equilibrio em, y naturalmente ya va a progresar hasta alcanzar ese valor de equilibrio. Si yo le pongo un catalizador, ese punto de equilibrio no va a ser distinto, solamente que la reacción va a llegar ahí más rápido, ¿sí? Entonces, es algo, pues, bien interesante eh, de mencionar en este caso, ¿sí? Entonces, tenemos estos parámetros, pues, que pueden generar ese desplazamiento. Precisamente, el estudio de la variación de los parámetros, ¿verdad? Y la lógica con la cual las reacciones se ajustan para regresar al equilibrio es algo que en química se conoce como el, el principio de Le Chatelier, ¿sí? Le Chatelier fue un químico francés que estuvo estudiando lo que eran las reacciones reversibles y, y ver cómo las reacciones reaccionan ante cambios en concentración, sea de reactivos o de productos, cómo reaccionan a cambios de temperatura y cómo reaccionan también a cambios de volumen o presión. En términos generales, el principio de Le Chatelier lo que descubrió es que em, un sistema donde se está llevando a cabo una reacción química va a contrarrestar las perturbaciones que ocurran en él, ¿sí? Las va a contrarrestar con tal de poder alcanzar nuevamente el equilibrio. Ujú.
Entonces, pues el objetivo acá que tenemos en la práctica es precisamente ver un poco cómo es esto de la, de las compensaciones que hace la reacción cuando recibe alguna perturbación. Ujú. Bien, entonces acá nosotros lo que vamos a tener es que vamos a estar estudiando la reacción entre el tiocianato de potasio y el cloruro de hierro. Ujú. El tiocianato es incoloro y el cloruro de hierro más bien es amarillo. Ujú. Y cuando ellos dos se unen, resulta que forman un color rojo intenso. Ujú. Es una reacción muy colorida, o sea, uno de los reactivos es incoloro, el otro es amarillo, pero cuando se ponen juntos forman em, un ion complejo que tiene una coloración roja. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos eh, a realizar varios cambios de concentración de reactivos y de productos. Ujú. Y vamos a observar, pues, cómo se comporta la reacción. Ujú. Vean que gracias a los colores que tiene la reacción, cuando la reacción sea desplazada hacia la derecha, nosotros lo que podremos ver es que el contenido de la reacción lo vamos a visualizar de color rojo. Si el cambio que nosotros estamos haciendo en la reacción la afecta como para desplazarse hacia los reactivos, o sea, hacia la izquierda, lo que nosotros vamos a notar es que nuestro recipiente de reacción se va a tornar amarillo. Ujú. Entonces, visualmente va a ser muy sencillo de visualizar o de notar, perdón, si nos estamos yendo hacia la izquierda o hacia la derecha de esta reacción. ¿Sí? Bien. ¿Algún comentario, chicos, o alguna duda respecto a lo que hemos comentado? Si no, como es usual, vamos a, en lugar de leer el procedimiento, ver el video que corresponde aquí para la práctica 14. Bienvenidos al laboratorio virtual de la Cátedra de Ciencias Químicas de la UNED. En esta ocasión realizaremos el experimento denominado equilibrio químico, principio de Le Chatelier. El objetivo principal de esta práctica es aplicar el principio de Le Chatelier en el equilibrio químico de reacciones reversibles. Los materiales que utilizaremos son los siguientes: plantilla de calentamiento, gradilla con tubos de ensayo, beakers, probetas, goteros, agitador de vidrio, disolución de cloruro de hierro 3.1 molar, disolución de tiocianato de potasio 0.1 molar, disolución de hidróxido de sodio 2 molar destilada. En la primera parte del experimento evaluaremos el efecto de la adición de reactivo al equilibrio. En un beaker limpio y seco agregamos aproximadamente 1 mililitro de la disolución de cloruro de hierro y 1 mililitro de la disolución de tiocianato de potasio. En este mismo recipiente agregamos
50 mililitros de agua destilada. Agitamos nuestra disolución. Previamente, numeramos 4 tubos de ensayo. En cada tubo Ahí tal vez un comentario, chicos, y es que si vieron, el primer reactivo que él agregó era amarillo. El segundo reactivo que agregó en el beaker era incoloro. Y vean que ya al agregar el agua y agitar, vean que el tono que tiene la disolución es rojo, ¿verdad? Sí, eso quiere decir que los reactivos reaccionaron entre sí y ya formaron el producto rojo, ¿verdad? Que es lo que em, es el objetivo de la reacción, ¿verdad? Producir el producto de color rojo que está a la derecha de la reacción. Ujú. Pero para estas condiciones iniciales de mezclado, vemos que sí, ya tenemos la tonalidad roja que esperamos, ¿verdad? agregamos 10 mililitros de la disolución preparada anteriormente. En el tubo 1 agregamos 20 gotas, que es el equivalente a 1 mililitro, de la disolución de cloruro de hierro 3. Agitamos y observamos el resultado. En el tubo 2 agregamos 20 gotas de la disolución de tiocianato de potasio. Agitamos y observamos el resultado. En el caso del tubo 3, agregamos la disolución de hidróxido de sodio 2 molar gota a gota hasta que observemos la desaparición de la coloración y la aparición de pequeñas partículas rojas en suspensión. El tubo 4 nos servirá como punto de referencia o testigo para comparar los cambios en la coloración del resto de los tubos. Ese tubo de referencia también lo vamos a utilizar en la segunda parte del experimento. Y es muy importante que recuerden hacer todas las anotaciones de los cambios observados en los tubos en sus libretas de laboratorio. Tal vez aprovechando que tenemos esta imagen aquí, em, no sé si logran apreciar, pero tanto el tubo 1 como el tubo 2 tiene una coloración roja mucho más intensa que el tubo 4, que es el que nos está sirviendo de testigo, ¿sí? ¿Qué significa una coloración roja más intensa? De nuevo, ubicándonos en la reacción, recordemos que el producto es el de color rojo y los reactivos son los que son incoloros y de color amarillo. Ujú. Entonces, ¿qué significa que los tubos unidos estén con un rojo más intenso? Bueno, significa que la concentración de producto que hay en los tubos unidos es mayor que la que había originalmente. ¿Y por qué es mayor? Bueno, porque en el tubo 1 nosotros agregamos unas gotitas extra de cloruro de hierro, que es uno de los reactivos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el principio de Le Chatelier? Bueno, si tú estás en equilibrio
y externamente vienes y aumentas la concentración de reactivo, la compensación es producir más producto. Entonces, por eso el rojo se hace más intenso, porque al tener más reactivos, al tratar la reacción de reequilibrarse, lo que hace es producir más productos para que nuevamente se vuelva a estabilizar. Ujú. Eso nos da como resultado más tono rojo. Ujú. Em, la explicación del tubo 2 no es distinta. Ahí lo interesante es que lo que se agregó extra fue el otro reactivo, el que era transparente, pero el efecto sobre el sistema de reacción es el mismo. O sea, si yo aumento la concentración del otro reactivo, igualmente la reacción para compensarse, lo que va a tratar es de formar más producto. Entonces, aunque yo lo que agregué fueron las gotitas del otro reactivo, del transparente, igualmente la tonalidad roja es la que se intensifica porque la reacción se está desplazando hacia la derecha, ¿no? Y en el caso del tubo 3, ujú, eh, cuando nosotros estamos ahí agregando el em, hidróxido de sodio, em, ahí más bien lo que estamos haciendo es adicionando una tercera reacción, una segunda reacción, perdón, em, que claramente no es roja. Ujú. Claramente no es roja. Entonces, ese hidróxido que nosotros estamos agregando está reaccionando con el, el producto que se había formado. Ujú. Y el equilibrio entonces se está desplazando hacia la izquierda porque yo estoy agregando el hidróxido em, lo que hace es disminuir em, la concentración entonces de una de las sustancias y vemos que al tornarse amarillo significaría que se está desplazando hacia la izquierda. Ujú. Entonces, ese es un poco el análisis que estamos teniendo ahí en el experimento. Ujú. De los cambios observados en los tubos en sus libretas de laboratorio. En la segunda parte del experimento vamos a evaluar el efecto de la temperatura sobre el equilibrio. En una probeta limpia y seca de 25 mililitros, añadimos aproximadamente 1 mililitro de la disolución de cloruro de hierro 3 junto con 1 mililitro de la disolución de cianato de potasio. Completamos el volumen de la probeta hasta la marca de los 20 mililitros utilizando agua destilada. Tenemos dos tubos de ensayo etiquetados como frío y caliente. Ahora vamos a tomar la disolución previamente preparada y la dividiremos de manera equitativa entre los dos tubos. El tubo etiquetado como frío lo colocamos en un baño con hielo, mientras que el tubo etiquetado como caliente lo colocamos en un baño María aproximadamente a 90 grados Celsius y esperamos por 10 minutos. Transcurrido el tiempo, retiramos los tubos de ensayo de sus respectivos baños. Este sería el resultado para el tubo frío. Y este sería el resultado para el tubo caliente. Es importante que también comparemos nuestros resultados con el tubo número 4, que sirvió como testigo en la primera parte del experimento. Esperamos que este material les sea de utilidad. Muchas gracias.
igual, ¿verdad? Aquí los cuatro tonos, perdón, los tres tonos que observamos son distintos, ¿verdad? Em, Al observar tonos, tonalidades distintas, ¿qué es lo que podemos concluir? Como esta reacción es muy colorida, ¿verdad? El color distinto significa que el equilibrio no es el mismo en los tres tubos, ¿sí? Vean que de hecho diríamos que pues a temperatura ambiente mm, tiene un cierto tono naranja, ¿verdad? Frío está totalmente rojo, no hay duda que esto está desplazado hacia la derecha. Y en caliente está muy amarillo, ujú, o sea, totalmente desplazado hacia la izquierda. Entonces, tres tonos diferentes o tres colores diferentes nos permite concluir que el punto de equilibrio en cada una de las tres sustancias no es el mismo. Vean que en términos de concentración, el profesor Mario, cuando estuvo preparando estas disoluciones, las tres contienen la misma cantidad de reactivo inicial. O sea, esta diferencia que estamos observando no se debe a las concentraciones, porque se usó la misma concentración para los tres tubos. Entonces, ¿qué es lo que estamos variando? La temperatura. Aquí podemos ver que la temperatura es un factor que afecta la posición del equilibrio. Ujú. Y ahora, siendo un poquito más analíticos, podemos ver que esta reacción, cuando se le baja la temperatura, o sea, cuando el tubo está frío, favorece la formación de los productos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque está más rojo y los productos son los que son rojos. Ujú. Mientras tanto, que cuando yo le subo la temperatura a los reactivos, la reacción lo que hace es favorecer la formación de reactivos, no la de productos. ¿Cómo lo sabemos? De nuevo, eh, lo que estamos viendo es una tonalidad más amarilla. Quiere decir que al calentar el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Ujú. Entonces sería como parte del análisis y los comentarios que haríamos ahí. No sé si hay algún comentario o alguna duda al respecto. Bien, entonces bueno, por aquí tenemos lo que acaba de ocurrir de manera escrita. Sí, realmente no es un procedimiento muy largo. Si lo ven también en forma escrita, no corresponde realmente a una gran extensión. Sí, ¿de acuerdo? Eh, Traten siempre de cuando estamos en un experimento cualitativo como este, ujú, em, ¿verdad? La tabla lo que dice es cuál es el cambio observado. Entonces, no sean breves, ¿verdad? En esto, traten de expresar o escribir bastante, ¿sí? De ser amplios en la descripción de la observación que hicieron. Ujú. O sea, no se limiten aquí a poner, se puso rojo, se puso amarillo, ¿verdad? Es como muy simple. Después, cuando van a hacer la discusión, pues ya ni se acuerdan de qué quisieron decir con eso se puso rojo, ¿verdad? En cambio, si uno pone, mira, inicialmente tenía una tonalidad amarilla, pero pudimos observar que se cambió a un color rojo intenso, ¿verdad? Incluso si uno acompaña esto con fotografías, queda súper más bonito, ¿verdad? Y le ayuda también a uno a la hora de realizar el reporte, recordar, ah, sí, cierto, ¿no? Aquí lo que pasó fue que se puso de tal tono, ¿verdad? Y entonces eso
nos va ayudando para poder después discutir o comentar de una mejor manera. Bien, en realidad sí, muy sencillo el experimento y los cuadros también de resultados pequeñitos también, ¿verdad? Recuerden que aquí están las actividades de aprendizaje que hemos dicho que no eh, las tienen que hacer en el reporte ni nada por el estilo, pero que pueden ser utilizadas em, en los quizzes, ¿verdad? En los quizzes que tenemos que realizar. Bien, entonces el siguiente experimento es muy relacionado también con equilibrio. Eh, en este caso se titula volumetría ácido-base. Ujú. Y lo que vamos a hacer es determinar la concentración de ácido acético en un vinagre comercial. ¿Sí? Bueno, creo que todos han usado vinagre en casa, tal vez no a todos les guste, ujú, pero suele ser común en algunas recetas, en ensaladas, sí, por ahí va, ¿verdad? En sí, aunque hay varios orígenes, pero el vinagre, ¿verdad? Vinagre de manzana, vinagre de uva, vinagre balsámico, vinagre sintético. em, en general, pues sí, dependiendo del origen, le aporta como ciertos aromas, ¿verdad? Por eso es que algunas personas prefieren que sea de uno o de otro tipo, pero en sí, el vinagre es una disolución ácida. Ujú. Em, y el ácido que contiene se llama ácido acético. Ujú. Entonces, tanto si es vinagre sintético, ¿verdad? El vinagre sintético que es, ellos compran ácido acético puro o de alta pureza y lo disuelven en agua, ¿verdad? Entonces ahí aromas frutales o colores naturales no vamos a encontrar, ¿verdad? Porque literal es, eh, es sintético, ¿verdad? O sea, tomaron el ácido que tiene natural los otros procesos y lo colocaron en agua y te lo venden así como vinagre sintético. ¿Sí? Habrán visto también que dentro de los vinagres sintéticos a veces hay un vinagre claro y otro que es como color caramelo. No hay diferencia entre ambos más que una gotita de colorante que le ponen al que es marrón, ¿verdad? Pero sigue siendo igual de sintético, ¿verdad? ¿Por qué le ponen esa gotita marrón? Bueno, porque por ejemplo un vinagre como el vinagre de manzana, de natural es marrón, ¿verdad? Entonces un aspecto como comercial, esta gente, ¿verdad? Tratan de vender algo que se parece a lo natural, entonces dicen, de no, vendámoslo también con una gotita de colorante por si a la gente lo asocia con más calidad, ¿verdad? Pero en realidad tiene el mismo porcentaje de ácido acético, es igual de sintético y en realidad pues em, todo bien, ¿verdad? Al final no es un ingrediente tan importante en la cocina o en las preparaciones, pero normalmente si uno quiere como enriquecer verdaderamente alguna preparación, utiliza un vinagre de origen natural. Bueno, em, entonces dentro de los objetivos, estudiar los conceptos relacionados con análisis volumétrico cuantitativo, ujú, ejecutar técnicas básicas para el análisis de sustancias y determinar la concentración incógnita de ácido acético de un vinagre comercial. Ujú. Bien. Entonces, materiales, igualmente no veo algo especial, ¿verdad? Balones, pipetas, buretas, balanzas. eh,
estado normal. Ujú. Y de reactivos tenemos hidróxido de sodio en lentejas o sólido, ¿verdad? Vamos a tener vinagre comercial. Cualquier cosa, yo creo que yo puedo llevar una botellita porque, no sé, de repente podría ser que no esté esto disponible. Eftalato ácido de potasio, que normalmente se abrevia con FHK, ¿verdad? Eftalato ácido de potasio. Vamos a usar fenoftaleína, que ya la usamos la semana pasada, ¿verdad? Ya recordarán que es un indicador que se pone púrpura cuando el pH está por arriba de 8. Y vamos a tener una disolución de hidróxido de sodio en etanol. Ujú. Aquí tal vez para efecto de las constantes físicas, buscar el hidróxido de sodio por aparte y el etanol por aparte, ujú, para que lo tengamos claro. Bien, entonces, realmente em, en análisis químico, em, ¿verdad? No sé si alguna vez se han preguntado eso, pero em, ¿cómo hacen los químicos o los laboratoristas para determinar la composición o la concentración de una muestra incógnita? Ujú. Entonces, para ello, hay toda una rama de la química increíblemente interesante y fascinante que se llama química analítica. Como su nombre lo dice, es la química del análisis o de las técnicas de análisis. Es una rama de la química que se ocupa del estudio de las diferentes técnicas de laboratorio para determinar cuantitativamente qué hay en una muestra. Ujú. Entonces, hay muchísimas técnicas realmente para poder analizar muestras y muchas se basan en cosas muy distintas, como por ejemplo técnicas que tienen que ver con peso, les llaman gravimétricas, técnicas que tienen que ver con absorbancia, que ya tuvimos la oportunidad de revisarla en el experimento anterior. Esas son técnicas espectrométricas, ¿verdad? O espectrofotométricas. Y así, realmente hay diferentes propiedades que tienen los materiales que nos permiten elegir una u otra técnica. Ujú. En particular, para este experimento que tenemos por acá, vamos a revisar lo que son los métodos volumétricos, ujú, eh, que se basan en la capacidad de un reactivo A en disolución para reaccionar con un reactivo B que también está en disolución. Ujú. Em, por supuesto, ahora hay métodos volumétricos automatizados que brindan todavía una mayor exactitud, pero normalmente si no se tienen esos instrumentos tan automatizados y exactos, realmente la finalización o el término de una reacción, yo digo, bueno, eh, sé que la reacción se completó cuando existe un cambio de color y normalmente ese cambio de color va asociado a un cambio en el pH. El pH, y perdón, porque aquí no hemos llegado a la parte de teoría, ¿verdad? Para que ustedes ya sepan qué es pH, pero pH es una medida de la concentración de la acidez. Tratando de relacionarlo con algo que ya hemos hecho acá en el curso. Por ejemplo, en la fenoftaleína dijimos, cuando el pH esté por arriba de 8, ella se pone púrpura. Cuando está abajo de 8 es transparente. ¿Qué escala tiene el pH? El pH lo mínimo puede ser 0 y lo máximo puede ser 14.
Cuando yo estoy con agua líquida pura, neutra, dígase agua destilada, si medimos el pH, ¿verdad? Con un pHímetro, con algún instrumento que esté calibrado en esa escala para darnos un número, el agua pura o el agua destilada nos da un pH de 7. Entonces, si a esa agua yo le agrego un ácido, el pH lo que va a hacer es disminuir. Ujú. Entonces, cualquier disolución que tenga un pH entre 0 y 7 se dice que es una disolución ácida. Mientras tanto, si yo tengo agua destilada y le agrego hidróxido de sodio o alguna otra base, el pH se va a incrementar, ¿sí? A un valor de 8, 9, 10, dependiendo de la cantidad de base que nosotros le agreguemos. Entonces, cualquier disolución entre 7 y 14 es una disolución básica, ¿sí? Básico es lo contrario de ácido en química. Ujú. Ejemplos. Bueno, una sustancia ácida típica, el vinagre, que es el que vamos a estudiar en esta ocasión, el jugo de limón, las bebidas gaseosas, los jugos gástricos, ¿sí? Todas esas son sustancias que son ácidas y tienen un pH inferior a 7. Ejemplos de sustancias con pHs por arriba de 7, que son sustancias básicas. Em, bueno, las disoluciones que se usan para desatorar tuberías son básicas. Em, la leche de magnesia, que se utiliza normalmente como antiácido, ¿verdad? Qué interesante. Es una base, es un antiácido, exactamente. La leche de magnesia o la salandrius, el bicarbonato de sodio, disoluciones de bicarbonato de sodio, todas esas son disoluciones antiácidas o básicas. Ujú. Entonces, ahí está, ¿verdad? Está en nuestra vida cotidiana este término de acidez y basicidad. Ujú. Ya en química 1, nosotros habíamos estudiado unas reacciones que ocurren entre los ácidos y las bases, ¿verdad? Que de hecho les llamamos reacciones ácido-base. Pero otra manera de llamarles son reacciones de neutralización. Ujú. ¿Y por qué neutralización? Bueno, precisamente porque una base es lo contrario de un ácido. Entonces, cuando se juntan, se neutralizan, se anulan sus efectos. Entonces, por decirlo así, y tal vez ya relacionándolo un poco con el experimento, nosotros vamos a tener vinagre. Ese vinagre contiene ácido acético, por lo tanto el pH está por abajo de 7. Ujú. Si yo a ese vinagre le voy agregando poco a poco una base, se va a ir neutralizando. Entonces, el pH que está bajo, ¿sí? Digamos que iniciamos en un pH de 5, conforme yo voy agregando hidróxido de sodio, el pH va a ir subiendo. Ujú. Cuando el pH esté alrededor de 7, significará que está igual que el agua destilada, estaría como en una condición neutral. Y ahí diríamos que la reacción está anulada o que la reacción está terminada. Ujú. Porque ya no tengo más acidez, sino que ya llegué al pH neutro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, un poco esa es la idea de lo que vamos a hacer nosotros en el laboratorio. Claro, el vinagre es transparente y el hidróxido de sodio en agua también es transparente. Entonces, realmente nosotros no podríamos ver, como sí pasó en la reacción que estábamos estudiando antes, ¿verdad? Que tenía un color o rojo o lo tenía amarillo. Aquí no, aquí los dos reactivos son transparentes. Entonces, cuando ocurre algo así, nos vemos en la necesidad de utilizar un indicador, ¿sí?
el indicador se agrega a la reacción y la idea es que cuando la reacción ya se ha neutralizado o se ha terminado, el indicador cambie de color. Entonces, en realidad el viraje de la fenolftaleína de transparente a púrpura ocurre en un pH de 8. La reacción se va a terminar cuando el pH sea 7. Entonces, casi que con muy poquito más de hidróxido de sodio, el pH brincará de la neutralidad a la coloración de la fenolftaleína. Y ahí, al ver nosotros el color púrpura, ahí nos vamos a detener y vamos a saber que la reacción se ha terminado. ¿Sí? Bien. Entonces, un poco esa es la descripción. Creo que se los conté así verbalmente, pero prácticamente es lo que está por acá escrito. ¿Sí? Em, Aquí entonces, ¿verdad? Tenemos lo que son los indicadores, que son los que nos ayudan a el cambio de color. Ujú. Eso normalmente cuando la reacción en sí tiene reactivos y productos que no son, em, que no son coloridos, ¿sí? Ujú. Bien. Uno de los indicadores más comunes es la fenolftaleína, como decíamos, porque sobre todo si yo estoy haciendo una valoración ácido-base, voy a usar fenolftaleína porque como dijimos, estas reacciones cuando se terminan quedan en pH 7. Ujú. Y la fenolftaleína en 8. Entonces, si lo hacemos despacio y con cuidado, casi que con una gotita más, una gotita menos, ahí nos daremos cuenta que ya hemos terminado la reacción química. ¿Sí? Aquí, ¿verdad? Hablando de las clasificaciones que tienen las valoraciones, pueden ser ácido base, como la que vamos a hacer, que es de neutralización, pero también hay de otros tipos. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que eh, acá, esta sustancia es, esa fórmula es la fórmula del ácido acético. ¿Sí? Em, Acá tenemos el hidróxido de sodio. Entonces, un ácido con una base se neutralizan. Y cuando se neutralizan, ¿qué forman? Forman una sal. En este caso, esta sal es soluble en agua y permanece ahí soluble en el recipiente donde vamos a hacer la reacción. Y no la veríamos porque al ser soluble igualmente queda como dentro de lo transparente. Entonces, esa sal se llama acetato de sodio. Y el producto secundario que siempre ocurre en las reacciones de neutralización es la formación de agua. Entonces, como vemos, aquí no tendríamos coloración. Ujú. No tendríamos coloración. Entonces, esa es la reacción, digamos, que vamos a estar tratando en el experimento. Y pues la idea sería que ya veamos el procedimiento para ver exactamente qué es lo que vamos a realizar. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a ir igual acá a buscar la práctica 15. Bienvenidos al laboratorio virtual de la Cátedra de Ciencias Químicas de la UNED. En esta ocasión vamos a realizar la práctica llamada volumetría ácido-base, determinación de la concentración de ácido acético en un vinagre comercial.
Para la práctica utilizaremos los siguientes materiales: balanza analítica, balanza granataria, el Erlenmeyer de 150 mililitros, balón aforado de 100 mililitros, pipeta con agua destilada, beaker de 250 mililitros, papel aluminio, una hoja blanca, plato para pesar, probeta de 100 mililitros, espátula, gotero de vidrio, agitador de vidrio, pipetas de 10 y 25 mililitros, soporte, prensa para bureta y una bureta de 50 mililitros. Utilizaremos los siguientes reactivos: hidróxido de sodio en lentejas, una muestra de vinagre comercial, el talato ácido de potasio como patrón primario, una solución indicadora de fenolftaleína y para los lavados una solución de hidróxido de potasio en etanol. Para la preparación del hidróxido de sodio 0.1 molar, tomamos el plato para pesar. Y en una balanza pesaremos dióxido de sodio en lentejas, aproximadamente 0.8 gramos. En un beaker de 250 mililitros, vamos a agregar 100 mililitros de agua destilada. Y con la espátula agregamos la masa del hidróxido de sodio. Con el agitador vamos a tratar de disolver las lentejas en esta agua destilada. Una vez disueltas las lentejas, vamos a añadir otros 100 mililitros de agua. Agitamos un poco más y tapamos con el papel aluminio. Para realizar la titulación del hidróxido de sodio que preparamos en la primera parte, vamos a ocupar los Erlenmeyer de 150 mililitros rotulados, porque lo haremos por triplicado. Y el oftalato ácido de potasio, patrón primario. Vamos a utilizar un papel para pesar. El papel pesa 0,4931 gramos. Ahora vamos a agregar entre 0.6 y 0.7 gramos del patrón primario. El valor del papel más el oftalato ácido potasio es de 1.2906. Con mucho cuidado, vamos a trasvasarlo al Erlenmeyer número 1. Y volvemos a pesar. Su valor es 0,4935. Recuerden anotar todos estos pesos en el cuadro número 1. Una vez que tenemos listos los 3 Erlenmeyer con los pesos, vamos a diluirlo en 50 mililitros de agua destilada. Agitamos hasta disolver. Y luego vamos a agregar la fenolftaleína, 2 gotas a cada uno. Después de esto, vamos a continuar con el llenado de la bureta. Para esto, vamos a tomar el hidróxido de sodio que preparamos en la primera parte y vamos a agitarlo. Después de esto, vamos a realizar pequeños lavados con el hidróxido de sodio. Y descartamos. De esta manera vamos a hacer 3 enjuagues para garantizarnos que todo lo que esté en la bureta sea el hidróxido de sodio. Posterior a esto, vamos a el llenado de la bureta.
Llenamos hasta un volumen superior de la marca de aforo. Y vamos a ir soltando hasta que la punta de la bureta esté completamente llena. Y ahora sí, evitando que quede burbujas en la punta, vamos a vaciar hasta la marca de aforo. Ahí está en 0. La vamos a colocar en la prensa y vamos a tomar el primer elemento. Lo vamos a agitar nuevamente y lo vamos a colocar sobre una hoja blanca debajo de la bureta. Con la mano izquierda, generalmente, vamos a abrir la llave de una manera lenta, que caiga gota a gota. Y con la mano derecha vamos a ir agitando hasta notar un cambio de color. La hoja blanca va a permitir ver ese cambio de color, que es un ligero color rosa. Este es el color que debe darnos como resultado la titulación. El volumen es de 27.2 mililitros de hidróxido de sodio consumidos. Este procedimiento lo vamos a repetir para las próximas réplicas. Utilizaremos la siguiente fórmula para calcular la molaridad de la disolución de hidróxido de sodio. Bien, ahí entonces lo que hacemos es agregar el hidróxido de sodio que está en la bureta poco a poco al eftalato ácido de potasio que está en el Erlenmeyer, ¿sí? El Erlenmeyer tiene esa forma, ¿verdad? Que es como un conito precisamente para este tipo de situaciones donde se requiere ir agregando em, un líquido e ir agitando lo que está en el contenido. Ujú. Si vieron el tono final que tiene ahí la disolución, eh, no es tan, no es tan fuerte ni tan púrpura como el que vimos la semana pasada cuando estábamos haciendo lo de cinética, ¿verdad? Realmente cuando estamos haciendo valoraciones, no debemos llegar hasta el tono púrpura intenso, porque acuérdense que em, lo que queremos es detenernos en un pH de 7 aproximadamente, ¿verdad? Entonces ya cuando la fenolftaleína está excesivamente púrpura es porque ya estamos en un pH de 8 o muy, muy alto, ¿verdad? Entonces es importante que nos detengamos justo en el tono que apenas se aprecia el rosado. Ujú. Van a ir viendo, ahí no se ve en el video realmente, pero uno va viendo que cada gotita que va cayendo en el Ellenmeyer provoca como una coloración, pero cuando mezclas, eso se diluye, no queda permanente. Entonces hay que ir poco a poco hasta que ya encontremos una gotita que sí haga que el color se sostenga, ¿verdad? Y ahí nos detendríamos. Ujú. Entonces, em, respecto a molaridad, ¿sí? Respecto a molaridad, vean que em, aquí lo que se hizo más fino fue medir el FHK, ¿verdad? El eftalato, medirlo con la balanza analítica, ¿verdad? Entonces, em, la idea aquí un poco sería que para obtener la molaridad del hidróxido de sodio, em, nosotros lo hagamos tomando de referencia la concentración bastante conocida del FHK, porque como ese lo medimos con la em, balanza analítica, entonces tenemos un dato más exacto, ¿verdad? Ujú. La fórmula sería esta, la masa en gramos que hayamos medido em,
del eftalato, ¿sí? Dividido entre la masa molar, eso nos daría los moles. Ujú. Aquí lo pusieron multiplicado por 1000, ¿verdad? Pero es para no pasar estos mililitros a litros, ¿verdad? Recuerden que molaridad es mol, que lo vamos a obtener de masa entre masa molar, nos va a dar mol, entre litro. Entonces, los litros son los mililitros de hidróxido de sodio que ya hemos consumido, eh, bueno, en este caso dividido por 1000, ¿verdad? O multiplicado porque lo ponen arriba. Entonces, sería la manera en que vamos a calcular entonces la molaridad del hidróxido de sodio. Ujú. Para la titulación del vinagre comercial, vamos a tomar 75 mililitros de un vinagre que llevemos de muestra al laboratorio. Lo vamos a agregar en un beaker y vamos a trasvasar 10 mililitros de ese vinagre a un balón de 100 mililitros. Antes de hacer este paso, vamos a realizar pequeños lavados con el vinagre a la pipeta para asegurarnos que esté completamente limpio. Una vez que hemos realizado los 3 lavados, vamos a tomar la alícuota. Una vez que tenemos los 10 mililitros, vamos a aforar con agua destilada. Para realizar el aforo del balón, puedo utilizar un gotero y así llegar más fácilmente a la línea de aforo. Una vez aforado, lo agitamos. De esta disolución, vamos a tomar una alícuota de 25 mililitros y la voy a agregar al Erlenmeyer de 150 mililitros. A esta muestra le agrego 25 mililitros de agua destilada, dos gotas de fenolftaleína, agito y posteriormente vamos a titular con el hidróxido de sodio. Este procedimiento lo repetimos para la réplica 2 y 3. Ahora que tenemos listas las 3 muestras, vamos a titularlas con el hidróxido de sodio que analizamos en la primera parte. Para ello, volvemos a repetir el procedimiento. La bureta está llena hasta la marca de aforo de hidróxido de sodio. Repetimos este procedimiento para la muestra 2 y para la muestra 3. Con los datos obtenidos de la titulación, vamos a llenar el cuadro número 3. Utilizamos la fórmula 2 para calcular el porcentaje de ácido acético en el vinagre comercial. Esperamos que este material sea de su utilidad. Muchas gracias. Ok, entonces aquí en esta fórmula em, tendríamos masa molar, ¿sí? Por los mililitros.
disculpen chicos. Decía entonces que ahí tendríamos ¿verdad? Masa molar en mililitros de herido. Y aquí estos factores son los factores que tienen que ver con los cambios de volumen o diluciones que se hicieron, ¿verdad? Si no igual, aquí lo pone en manera de fórmula, pero ¿cuál es, qué es lo que nosotros pretendemos por acá? Lo que andamos buscando es, nosotros ya sabemos la concentración del hidróxido de sodio. Y cuando vayamos agregando hidróxido de sodio con la bureta, también vamos a tener el volumen. Entonces, esa concentración, esa molaridad del hidróxido de sodio multiplicada por el volumen, nos va a dar los moles de hidróxido de sodio que nosotros agregamos. Si recordamos la reacción, vamos a ponerla por acá. La reacción es un mol de ácido acético reacciona con un mol de hidróxido de sodio. Entonces, nosotros ya sabemos la molaridad de la disolución y sabemos el volumen que agregamos. Si esos dos datos los multiplicamos, ya sabríamos cuántos moles de hidróxido de sodio reaccionaron. Y como la reacción es 1 a 1, pues si aquí este número nos diera, por decirles algo, 1,5 moles de hidróxido de sodio, significa que que el ácido acético que estaba presente también era 1,5 moles, ¿sí? Porque aquí la reacción es 1 a 1. Entonces, si yo agregué 2 moles de hidróxido de sodio, fue porque reaccionaron 2 moles de ácido acético. Si agregué 3 moles, fue porque reaccionaron 3 moles de ácido acético. Y así sucesivamente. Entonces, ya sabiendo cuántos moles de ácido acético reaccionaron, yo eso lo podría dividir entre el volumen de vinagre que habíamos tomado de muestra. Y con eso yo podría sacar la molaridad, ¿sí? O si yo necesitara el porcentaje peso, que es como lo hicieron aquí en el video, ¿verdad? Bueno, aquí es porcentaje masa volumen, ¿verdad? Entonces, este porcentaje masa volumen que está entregado aquí, sería que entonces nosotros eh, esos moles de hidróxido de sodio, ¿verdad? Tendríamos que pasarlos. Los moles de hidróxido de sodio que obtengamos aquí serían iguales a los moles de ácido acético. Este 0,06005 que es la masa molar del, del ácido acético. Entonces, al multiplicarlo por eso, ahí tendríamos em, lo correspondiente a gramos de ácido acético presentes en la muestra. Y estos números de acá simplemente son para los factores de dilución que tuvimos ahí, ¿verdad? Que tomamos una muestra de 50 mililitros, lo subimos a 250 y eso es que habíamos tomado también una alícuota de 25 mililitros y la habíamos pasado a 100. Entonces son esas compensaciones ahí de volúmenes para entonces finalmente obtener aquí el volumen final de concentración. Igualmente en la titulación que vamos a hacer aquí del ácido acético, lo que andamos buscando es ese tono rosa, ¿verdad? Que nos va a dar la fenolftaleína. No queremos que se ponga púrpura, púrpura intenso. Si alguien se pasa, ¿verdad? Si le agregó más de lo necesario y se le pasó de tono, lo va a tener que repetir, ¿sí? Entonces, normalmente también ahí vieron que esto lo vamos a hacer por triplicado, o sea, vamos a tomar 3 muestras de vinagre y lo vamos a repetir. Entonces, la primera, como no sabemos cuánto hidróxido de sodio nos va a consumir, vamos a ir bien despacio,
¿sí? Vamos a ir bien despacio. Cuando ya encontremos en la primera dónde es que está cambiando, ya la segunda y la tercera la podemos hacer más rápido y nada más la hacemos más lento cuando ya nos estemos aproximando al valor final que nos dio la primera, ¿sí? Entonces eso sería lo que estaríamos procurando hacer allí. Vamos. Bien. Entonces, comentarios o dudas. Lógicamente igual, aunque sea en video, ¿verdad? No es lo mismo, no es lo mismo que ya estar en el laboratorio y hacerlo, ¿verdad? Entonces, eh, aquí es para que nos quede, pues, aceptablemente clara la idea, ¿verdad? Pero claro que ya al ejecutarla es donde vamos a entender todos los pasos y los cálculos que están interviniendo. Vamos. Bien, chicos, entonces, pues eso sería lo que tenemos para revisión del día de hoy. Entonces, eh, cuídense mucho. eh, Espero que les esté yendo bien con el reporte que hay que entregar este fin de semana. Y nos veríamos entonces el próximo sábado para nuestra tercera sesión ya presencial de laboratorio. ¿Estamos? Bueno, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, profe, Chao. gracias. Chao, con gusto. Bye bye.